Seguimos con la parte tecnológica del curso de introducción a la fabricación de pulpa y papel y vamos a ver ahora pulpado, que es la segunda etapa. ¿Sí? Dijimos preparación madera, pulpado, blanqueo y fabricación de papel. Bien, ya habíamos visto en la introducción que teníamos dos opciones para fabricar una pulpa celulósica. Una es separar las fibras mecánicamente y otra disolviendo químicamente el material que las mantiene unidas. Si nosotros ablandamos con temperatura y vapor el material que mantiene unidas a las fibras, que dijimos que se llama lignina, ya lo sabemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo que se llama un pulpado mecánico. Vamos a arrancar las fibras de la madera, pero entonces ese arrancamiento, ¿sí? puede dejar, además de las fibras enteras, las fibras deterioradas y todo un material de fibras cortaditas, ¿sí? O rotas o paredes arrancadas, que es lo que llamamos finos. O sea que el material que va a componer una pulpa mecánica, que es una pulpa en la cual las fibras son arrancadas de la matriz fibrosa mediante refinadores o mediante otro tipo de dispositivos, pero básicamente mediante refinadores, va a ser un material heterogéneo, ¿sí? Va a estar formado por fibras, trozos de fibras, más material fino que son fibras rotas, fibrilas de la pared celular. En cambio, cuando yo disuelvo químicamente el material que mantiene unidas a las fibras quedan enteras, ¿sí? Y ese proceso se llama deslignificación. Ese proceso de deslignificación, nosotros ya habíamos visto, cuando vimos química de la madera, que la lignina se encuentra entre las fibras, pegando las fibras, pero también hay lignina dentro de las paredes, ¿sí? O sea, hay una proporción de lignina que se encuentra pegando, ¿sí? Como uniendo las macrofibrilas en las paredes celulares. O sea que voy a tener lignina, digamos, también dentro de las fibras. Entonces esa deslignificación va a ser más o menos intensiva, de acuerdo que yo quiera usar las fibras como pulpa marrón para fabricar bolsas, liner, o la quiera blanquear. Cuando yo quiero blanquear la fibra, sí voy a ser más exhaustivo en la deslignificación y voy a tratar ya de sacar parte de la lignina que está dentro de la fibra. Mientras que cuando yo voy a usar la pulpa como pulpa marrón, solo me ocupo de la separación de las fibras y por lo tanto la cantidad de lignina que voy a extraer va a ser menor. Entonces, dentro de los diferentes procesos de pulpado está lo que se llama los rendimientos. ¿A qué le llamo rendimiento? A la cantidad de pulpa que yo obtengo en referencia a la cantidad de madera que yo pulpé, ¿sí? La cantidad de madera de la que yo partí. Entonces, por ejemplo, las pulpas mecánicas puras, como yo no estoy deslignificando, no estoy extrayendo material, van a tener rendimientos altos, porque va a ser prácticamente la misma cantidad de madera que puse, la cantidad de pulpa que obtengo. ¿Está? Entonces, yo divido la cantidad de pulpa por la cantidad de madera, multiplico por 100 y ahí obtengo el rendimiento. Entonces, las mecánicas puras van a tener alto rendimiento, cercano al 100%, las termomecánicas o quimimecánicas van a tener rendimientos de 80-90%, porque pues yo ya estoy poniendo un poco de acción química para ablandar, pero con esa acción química extraigo, ¿sí? Algo de lignina. Las semiquímicas entre 70 y 80% de rendimiento y las químicas 40-60% de rendimiento. O sea que las pulpas químicas va a, como les decía, extraer una gran cantidad de lignina y también, como los procesos no son absolutamente selectivos, además de lignina se
extraen algo de carbohidratos y por lo tanto la cantidad de pulpa que voy a obtener va a ser la mitad de la cantidad de madera que pongo. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mitad de la madera que puse va a estar disuelta. ¿Dónde? En el licor de cocción. ¿Está? Entonces, es muy importante poder aprovechar esa madera disuelta. Así como yo aprovecho la pulpa, como un 50% de la madera que puse va a estar disuelta en el licor, no puedo tirar eso. Primero porque es antieconómico y segundo porque es contaminante. ¿Está? Entonces, por eso yo tengo que aprovecharlo. Bien, algo interesante es que en las pulpas químicas ven que dice 40-60%, ¿qué quiere decir? Que yo extraigo más lignina y por lo tanto tengo rendimiento más bajo cuando voy a blanquear la pulpa. O sea, eso es lo que se llama grado blanqueable. ¿Sí? El 40% de rendimiento yo lo voy a tener cuando trabajo con pulpas de grado blanqueable, mientras que cuando yo no voy a blanquear, yo busco rendimientos más altos y me voy al 60% de rendimiento, donde no extraigo toda la lignina que extraigo cuando voy a blanquear. Bien, entonces cuando yo tengo una pulpa mecánica voy a tener eso, fibras arrancadas, fibras rotas, muchas fibrilas de la pared celular, y ese tipo de pulpa mecánica lo que me va a dar es una gran opacidad y volumen específico. El volumen específico es la inversa de la densidad. La densidad es peso sobre volumen. Por lo tanto, el volumen específico es volumen sobre peso. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener papeles voluminosos, ¿sí? A partir de pulpa mecánica. Y todo ese material roto de la fibra lo que me va a producir es una gran opacidad, porque además todo eso tiene mucha lignina. Entonces, la celulosa tiende a ser más transparente y la lignina más opaca. Entonces, voy a tener opacidad y volumen específico. Esto hace que este tipo de pulpas sean aptas para hacer papeles de impresión y escritura. Este es el tipo de pulpa que se usa básicamente para papel periódico, ¿sí? Como el papel periódico cada vez se está fabricando menos, es un tipo de pulpa que cada vez se fabrica menos. Además, ha sido reemplazada en gran medida por el papel reciclado. ¿Por qué? Porque el papel reciclado tiene problemas de resistencia y esta pulpa mecánica tampoco no es resistente, no es como una pulpa química. Tiene muy buenas propiedades ópticas, pero tiene muy bajas propiedades físicas. Entonces, es un tipo de pulpa que se ha estancado en su producción porque ha sido reemplazada por el reciclado y porque el papel periódico, digamos, es un papel que se utiliza cada vez menos. También va a revistas, va como encapado a revistas, y ese es uno de los usos que sí se ha mantenido en el tiempo. Entonces, como decíamos, este tipo de pulpa se usa para papel periódico, papel de revistas, directorios telefónicos, papel obra, que es el papel de resmas, digamos, cartones, y también absorbentes y sanitarios de baja calidad como higiénicos, toallas de cocina. Los pulpados químicos, en cambio, tienen rendimientos de 40-50%. Habíamos dicho hasta 60%, ¿sí? Se extrae progresivamente lignina, hemicelulosas y cadenas cortas de celulosa, y por lo tanto las pulpas químicas son pulpas básicamente celulósicas, que tienen algo de hemicelulosas y escasa lignina. ¿Qué es lo que necesito? Energía química y energía térmica para separar las fibras. O sea, siempre se va a trabajar con licores químicos de cocción y en caliente. Los métodos principales son Kraft y sulfito, donde Kraft es un método alcalino y sulfito es un método ácido, pero la verdad es que el sulfito ha ido desapareciendo en el tiempo y el Kraft es el que más se utiliza en el mundo actualmente. La calidad de la pulpa química, fíjense que es totalmente diferente de la que habíamos visto recién en la pulpa mecánica. Aquí tenemos fibras enteras que se pueden, digamos, por la carencia de lignina, se achatan, se convierten en cintas,
¿sí?, que se unen a otras fibras y forman tramas resistentes, por lo tanto tienen mayores resistencias que las pulpas mecánicas y mayor estabilidad de la blancura. Por lo tanto, lo que aporta la pulpa química a un empaste, a una mezcla de pulpas, por ejemplo, cuando voy a hacer papel, es resistencia, ¿sí? La característica fundamental de la pulpa química es su resistencia y, en el caso de ser blanqueada, la estabilidad de la blancura. Bien, ¿cuáles son los usos de las pulpas Kraft? Papeles de envoltura y empaque, básicamente liner y bolsero por su gran resistencia, en ese caso son pulpas marrones no blanqueadas. Papeles de impresión y escritura como papel bond y refuerzo, ¿sí? Cuando uso, después vamos a ver que, por ejemplo, si uso pulpa mecánica, le agrego pulpa química para reforzarlo, porque como dijimos, la pulpa mecánica no tiene resistencia. En este caso son blanqueados, ¿sí? Para papeles de impresión y escritura hago blanqueo. Y en absorbentes y sanitarios de primera calidad, también blanqueados, tengo Tissue, por ejemplo, los pañuelos de papel, y las pulpas fluff, que son los rellenos de pañales descartables, también se hacen con pulpas Kraft. Entonces, como consecuencia, el pulpado Kraft es dominante en el mundo, ¿sí? 80% de la producción mundial de pulpas químicas es pulpa Kraft. ¿Por qué? Porque producen papeles de gran resistencia y por su capacidad de recuperar productos químicos. O sea que en realidad los licores de cocción no se tiran, sino que se recuperan. Y eso que significa que yo puedo volver a obtener los reactivos de cocción para volver a incorporarlos a la cocción y no estar comprando continuamente reactivos nuevos. Entonces esto es positivo económicamente y también positivo ambientalmente, porque no los estoy tirando, ¿sí? Esta gráfica que está al costado, fíjense que es una representación que dice, por ejemplo, de la madera al papel, arranca con el tronco, descortezado, producción de chips, eliminación de la lignina en la cocción, pulpa marrón, blanqueo, pulpa blanqueada y finalmente el papel. Bien, entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso Kraft? Vamos a tener la entrada de madera, la cocción, y ahí va a salir la pulpa cruda y va a salir el licor que llamamos licor negro. Ese licor negro va al sistema de recuperación. En el sistema de recuperación se van a volver a regenerar los productos químicos de la cocción que vuelven a la cocción. Los productos químicos de la cocción, ¿cuáles son? Hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. O sea, la pulpa Kraft se fabrica utilizando hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. La pulpa cruda puede ser o no blanqueada, ¿sí? Y ahí voy a tener la pulpa celulósica blanqueada para la producción de papel, y el efluente de blanqueo sí va a tratamiento de efluentes. O sea, ahí no tengo recuperación, sino que el efluente de blanqueo es el único que hay que tratar, ya que la parte de cocción, digamos, va al sistema de recuperación. Bien, acá tenemos una gráfica de todo el sistema, que ya lo habíamos visto, creo, en la primera parte, donde muestra cómo desde la playa de madera, donde están los troncos, van al descortezador, a la chipera, de ahí van al digestor, el circuito de pulpa sigue hacia el lavado y hacia el blanqueo, y termina con los hilos de pulpa, mientras que en el digestor se está extrayendo continuamente licor negro, o sea, licor gastado con
materia orgánica de la madera disuelta, ¿sí? La lignina y todos esos, los extractivos, más algo de micelulosas, todo eso va al sistema de recuperación, donde pasa por diferentes etapas y genera energía por un lado, y por otro lado recupera los reactivos químicos que están volviendo continuamente al digestor. En este caso estamos hablando de un digestor continuo. Por lo tanto, los chips entran por la parte inferior y superior, y sale la pulpa por la parte inferior en forma continua, y el movimiento del licor negro y licor blanco también va siendo continuo. Bien, entonces aquí tenemos lo que es un digestor continuo. Fíjense cómo sobresale del resto de la fábrica, porque es muy alto, es una estructura muy alta. ¿Por qué? Porque entran los chips en la parte superior y se van cocinando a medida que van descendiendo, y fíjense cómo en la gráfica de la parte superior se ve que van tomando de diferentes alturas, ¿sí? Va tomando licor negro que va yendo al sistema de recuperación, y el licor blanco es inyectado en la zona superior del digestor, ¿sí? La pulpa va a salir de la parte inferior y va a ir al sistema de lavado. En el lavado, esto es muy importante. ¿Cómo es el lavado? En general son lavadores de tambor, ¿sí? Que son tambores que están recubiertos por una malla. Entonces la pulpa es tomada porque se hace vacío en la parte interior del tambor, y entonces es como que chupa la pulpa, que se pega a la malla, y con unos rociadores, ¿sí? Le van agregando agua que también sale por la parte inferior, por la parte interior del tambor. Y ¿cuál es el sistema? Es un sistema a contracorriente, ¿sí? Entonces el tema es, la pulpa del digestor va a ir a un tanque que se llama blow tank. Ese blow tank lo que hace es, se llama tanque de soplado. ¿Por qué? Porque al salir el chip del digestor, lo que se hace es, se despresuriza violentamente. Entonces el líquido que tiene el chip adentro se convierte en vapor violentamente, y entonces hace que se separen las fibras. Entonces esas fibras así separadas son recibidas en el blow tank. De aquí pasa un depurador, que es lo que se llama noter acá, que lo que va a separar son lo que son, le llaman knots o nudos, que son las partes que no se cocinaron, los incocidos también se le llaman. Esas partes que no se cocinaron pueden volver al digestor para volver a cocinarse, o bien van a la caldera de biomasa. Entonces entra la pulpa al primer lavador y es lavado, ¿sí? Con el licor que viene o el agua, digamos, con licor que viene del segundo lavador. De ahí pasa al segundo lavador y es lavado con el licor que viene del tercer lavador. Y el tercer lavador, que es la pulpa, que ya está más limpia porque pasó por el primero y el segundo, se lava con agua limpia, no con licor. Entonces esa pulpa es la que va a almacenamiento, a los hilos de almacenamiento, porque es la pulpa más limpia, ¿sí? La pulpa que tiene el mejor lavado. Entonces por eso decimos que es a contracorriente, porque yo voy usando las aguas de lavado que están mezcladas con licor, ¿sí? El agua de lavado más limpia va a ser del tercero, va a lavar la del segundo, y la del segundo, que ya está más, digamos, con más licor, va a lavar al primero, que es la pulpa que tiene mayor cantidad de licor. Y este licor, el agua de lavado del primero, que tiene mayor cantidad de licor, va a ir a
el sistema de recuperación. O sea, eso es un licor diluido, digamos, un agua de lavado con licor, pero sería como un licor muy diluido, pero que va al sistema de recuperación. Ahí tenemos un ejemplo de los lavadores, ¿sí? Los cilindros lavadores. Bien, entonces el licor que se forma entre la salida del digestor y el licor diluido que sale de los lavadores tiene que pasar por una etapa de evaporación. ¿Por qué tiene que pasar por la evaporación? Porque yo lo que voy a quemar en la caldera de recuperación es la materia orgánica, ¿sí? Si eso tiene mucha agua, no se quema, no es un combustible. Entonces tengo que sacarle agua para formar una cosa espesa que pueda quemar, ¿sí?, en la caldera. Entonces ese licor concentrado, después de ser evaporado, tiene sodio y azufre de muchas formas diferentes. Lo tengo que transformar en lo que quiero, que es el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio. Entonces, eso en la etapa de combustión, ¿sí?, esa materia orgánica se quema y me va a generar, por un lado, vapor, ¿sí?, que va a ir a las turbinas para generar energía, y por otro lado un fundido que va a salir por la parte inferior de la caldera y que al diluirse con agua va a formar lo que se llama el licor verde. Ese licor verde tiene carbonato de sodio y sulfuro de sodio. Entonces ahí lo que se hace es, en la etapa de cautificación, agregar óxido de calcio, con lo que se transforma el carbonato de sodio en carbonato de calcio y en hidróxido de sodio. Entonces ahí tengo el licor blanco de nuevo con el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio para volver a la cocción. Y por otra parte tengo el carbonato de calcio, que lo envío a calcinarse en el horno de cal, generando de nuevo el óxido de calcio, que va a volver a la caustificación para cerrar el circuito, ¿sí? Entonces, de esta forma yo obtengo, ¿sí?, los licores blancos de cocción. Entonces acá se ven los evaporadores. Este es un esquema de la zona de recuperación donde se ve la caldera, se ven los evaporadores, se ve la chimenea donde sale vapor de agua con dióxido de carbono, y por otra parte acá tenemos ese tubo naranja que es el horno de cal, donde se produce a partir del carbonato de calcio el óxido de calcio y el dióxido de carbono.